Amigas, amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Feliz domingo 6 de noviembre. Estamos ya prácticamente a menos de 2 meses de que culmine este 2022. Año, vaya que año complejo, intenso para todos y para todas. Pero bueno, también hay que aprovechar y disfrutar del descanso de este domingo. Espero que le estén pasando muy bien. Aprovecho para mandar saludos a todas y a todos los que nos están siguiendo en esta dominguera, en este resumen y comentario, análisis semanal de la agenda que pues esta semana estuvo dominante. Tal como les pusimos o les propongo, vamos a analizar este asunto de la reforma electoral, esta especie de cruzada de quienes dicen que se quiere acabar con el INE y que si se quiere acabar con el INE se quiere acabar con la democracia en el tema de la reforma electoral. Por supuesto, también vamos a abordar el tema de Ayotzinapa, que esta semana también alcanzó una nueva importancia, una nueva eh, y centralidad en la discusión pública, sobre todo después de que este pasado viernes el propio presidente de la República pues hizo una explicación, una intervención muy importante sobre lo que ha sucedido en el caso Ayotzinapa. No podríamos tampoco dejar de mencionar el hecho de que el glorioso Enrique Peña Nieto nos salió con una entrevista diciendo que él ya tiene permanencia en España, que le está yendo muy bien, que ha comprado propiedades. Nos imaginamos que con esa característica especial que tuvo Peña Nieto de comprarse casas, y también Salinas de Gortari, que ya tiene la nacionalidad española. ¿Qué es lo que está pasando con los expresidentes de la República? Vamos a hablar también de esto. Y por supuesto la nota del día de hoy, que la jornada trae en primera plana y que es muy interesante e importante. Aquí está la nota en relación con Genaro García Luna. Fiscales de Estados Unidos rechazan retirarle cargos por narcotráfico a García Luna. Pero resulta que los cargos que tiene García Luna de vínculos con el cártel de Sinaloa son de 2001 a 2020. Es decir, desde que él fue el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, en el sexenio de Vicente Fox, hasta que fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, el estratega, digamos, de la guerra contra el narco, y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando aparentemente no tenía ya poder e influencia, eh, García Luna seguía siendo un alfil, una especie de, pues, de operador político, económico de el cártel de Sinaloa, al que ahora le están atribuyendo a Andrés Manuel López Obrador tener relaciones porque, según comentaristas como Sergio Sarmiento, como Carlos Marín, como muchos otros, como Héctor de Mauleón, esta nata de comentaristas que comparten puntos de vista para, no para informar, sino para generar distorsión informativa, pues ellos dicen que, bueno, el pacto de Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa se confirma porque saludó a la mamá del Chapo, porque fue a Badiraguato, porque puras inferencias. Pero la realidad, y eso está en la investigación de los fiscales de Estados Unidos, es que quien apoyó, quien respaldó, quien permitió el crecimiento y la expansión del cártel de Sinaloa fue nada más y nada menos que el segundo hombre más poderoso en el sexenio de Felipe Calderón. Y ahora resulta que ni Vicente Fox ni Felipe Calderón y menos Enrique Peña Nieto lo sabían. En fin, vamos a hablar de este tema también. Buenas noches y muchas gracias a quienes están sumando. Aprovecho esta breve pausa para mandarle saludos a Oscar Pineda desde Aguascalientes. Muchas gracias a Enrique Hernández, que pregunta por qué Andrés Bolsonaro no cumple su compromiso de no intrometerse en procesos electorales. Bueno, pues porque la derecha en Brasil y en muchas partes del mundo así es, no aceptan los resultados de la democracia electoral.
Dice Ana María Vázquez que los expresidentes se queden en España, pero que regresen lo robado. Gerardo Floro, gracias, saludos. José Guillermo Salazar Páez, muchas gracias por estar aquí, José Guillermo. De nada sirve que estén en otro país, sino que deben de regresar lo que se robaron los expresidentes. También aquí estoy viendo otros comentarios y saludos. Porfirio Díaz Fonseca desde Tlanepantla nos manda saludos. También a Daya Pérez Torres, muchas gracias. Paula Figueroa Redondo. ¿Qué mejor prueba quieren de esos presidentes que fueron traidores si adquieren otra nacionalidad? Así es. Bueno, pobrecito Agualeguas, ¿no? Que Carlos Salinas de Gortari era de Agualeguas, de Nuevo León. Hasta lo presumieron los regiomontanos. García Luna con el apoyo de los expresidentes, dice Ana María Vázquez. Exactamente. Este es el tema fundamental. Un personaje como García Luna no pudo haber hecho lo que hizo, logrado lo que logró, sin el apoyo de los expresidentes, sin el apoyo de Vicente Fox. Acordémonos que la fuga del Chapo Guzmán, la primera gran fuga, ocurre en enero del 2001, cuando estaba apenas iniciando el gobierno de Vicente Fox. Y ahí, en esa fuga, que ha sido pues dramatizada, novelada, en fin, incluso hasta fabulada, pues lo único que se confirma es que desde las altas autoridades de la Subsecretaría de Gobernación, del CISEN, de la propia sistema de dirección de Puente Grande, desde entonces se conoce como Puerta Grande al penal de Puente Grande, pues ahí escapó el Chapo Guzmán y también se les escapó con toda la complicidad de custodios y directivos al gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de que los tentáculos de la narcocorrupción en la cúpula del poder, en el principal responsable de una estrategia de seguridad que viene de Vicente Fox, que lega su más alta importancia con Felipe Calderón y que continuó con Enrique Peña Nieto, pues era Genaro García Luna. ¿De qué nos extraña que estén diciendo una y otra vez que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que cambiar de estrategia? Claro, lo que quieren es, ¿qué quieren? Que se regrese a la estrategia de García Luna, este personaje que está señalado por fiscales de Estados Unidos y que va a ser enjuiciado por el juez Brian Cogan, el mismo que lleva la causa o tiene todo el expediente del caso de el Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera. Pues evidentemente por eso hay tantos sectores molestos, porque se rompió una continuidad, una red, una telaraña que se armó desde la época de Genaro García Luna. Aprovecho también para redondear esta idea. Dice Leticia Herrera, sí a la reforma electoral. Vamos a ver lo que está pasando con la reforma electoral. Acordémonos que durante este periodo, este año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador planteó 3 grandes reformas constitucionales. La reforma eléctrica, que también fue dinamitada por los sectores desplazados del poder político, pero no del poder económico, diciendo que se ponía en riesgo la generación de energía eléctrica privada, que la reforma era contaminante porque iba a privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad, que era un monopolio estatal, cosa que no tiene pies ni cabeza en términos de definición económica, es una empresa pública. Por supuesto que es una empresa pública, como existen en muchas partes del mundo donde se coexiste con empresas privadas y públicas, que son las que garantizan algo tan importante como la electricidad. Pero bueno, acordémonos de ese debate. Luego viene el debate de la Guardia Nacional, o el debate sobre la constitucionalidad de la presencia de las fuerzas militares, tanto de la Sedena como de la Marina, como de la Fuerza Aérea, en tareas de seguridad pública hasta 2024, hasta finales de este sexenio. Luego una propuesta del PRI planteó ampliarla a 2028, lo cual significa que de aquí al 2028, en los próximos 6 años, debe estar consolidada una fuerza civil de tarea policíaca o de tarea de seguridad pública, que es la Guardia Nacional. Todo este debate, que todavía continúa y que generó
mucha rispidez, era desde el enfoque de los opositores al gobierno de López Obrador un ensayo de militarización. Porque no han dejado de decir que, bueno, estamos en una dictadura militar. Si la estuviéramos, ni ellos mismos podrían hablar o marchar o plantear el dominio que tienen sobre en los medios electrónicos masivos. O sea, la misma realidad es una prueba contundente de que lo que dicen que estamos en una dictadura no es cierto. La misma dinámica de los hechos políticos reflejan que no estamos no solamente en una dictadura, sino en un proceso de transformación, de cambio, en donde un día sí y otro también, la mayoría de los medios golpean y difaman al presidente de la República, otros hacen críticas sustentadas, bien armadas, articuladas en términos informativos, pero de lo que se trata es de romper y dinamitar la posibilidad de una transformación. Eso se vio muchísimo y se ha visto muchísimo con la discusión sobre la Guardia Nacional, y ahora lo quieren hacer también con el tema de la reforma electoral, diciendo es que López Obrador quiere acabar con el INE porque el INE, pues, no sé qué crean que es un pleito personal. Es decir, López Obrador no le debe nada a Lorenzo Córdoba ni a Ciro Murayama, que son los dos principales voceros de esta histeria. Se lo debe al voto popular, se lo debe a quienes votamos por él, a quienes estamos respaldando un proyecto político de cambio. Y por supuesto, cuando hay un proyecto político de cambio, se cambian también la legislación, las reglas electorales y las instituciones electorales. Pero no se trata ni siquiera de acabar con el INE, se trata de transformarlo, se trata de liberarlo de los pactos entre partidos para que los consejeros que integran el Consejo General del INE puedan ser electos por la mayoría de la población, que es una manera también de involucrar a la población en estas decisiones. Pero en realidad, si ustedes se fijan bien, en la molestia contra la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador o del gobierno de la Cuarta Transformación no es porque vaya a desaparecer el INE, están inventando una falsa causa bélica. No, les molesta que se reduzcan los recursos a los partidos políticos, que se reduzca el número de diputados y de senadores en un país que requiere y reclama ahorrarse recursos del despilfarro político partidista en el que caímos desde que 1997 para poder defender la democracia mexicana, para evitar que los fondos privados se comprara la presidencia de la República. Para evitar todo eso se hizo una legislación en la que prácticamente los partidos, candidatos y campañas electorales se hacen solamente con recursos públicos y se le puso un freno a los recursos privados. Eso no evitó que en el 2001 existiera el escándalo de amigos de Fox y del Pemex Gate. Eso tampoco evitó que en el 2006 hubiera una guerra sucia en las pantallas de las televisoras para decir que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, financiado por fondos privados. ¿Y qué me dicen del caso Peña Nieto? Esto no evitó la reforma electoral del 97 y la existencia de un super-INE, que el despilfarro, la compra de conciencias y de votos, el uso intensivo de la televisión y de los medios masivos para imponer la agenda, la figura, el discurso de Enrique Peña Nieto, lo viviéramos durante 6 años. ¿Cuándo? ¿En qué momento Ciro Murayama, iba a decir Ciro Gómez Leiva, Ciro Murayama o Lorenzo Córdoba tuvieron esta actitud desplantada, valiente, de decirle a Peña Nieto, para, basta? No lo hicieron. Y eso que son consejeros desde el 2014. Los consejeros anteriores lo hicieron. Lo hizo el señor Luis Carlos Ugalde, este personaje que ahora está diciendo que se trata de acabar con la democracia mexicana, cuando él fue el cómplice de la crisis postelectoral del 2006 por su falta de compromiso político, de claridad, y por ser pieza de Felipe Calderón
y del Bester Gordillo, que dominaban el IFE, ahí sí, en ese momento lo dominaban. Entonces, no es la defensa del INE lo que les molesta, o la supuesta desaparición del INE lo que les molesta. Les molesta que vayamos a un proceso de reforma electoral en donde lo que se privilegie sea las buenas elecciones, menos caras, menos despilfarradoras, que además se eliminen estos sistemas o organismos electorales estatales que implican un doble costo. Por supuesto, tienen miedo de que este botín que ha sido el INE, que antes fue el IFE, pues pueda dejar de ser el botín de grupos políticos y partidistas, tanto del PRI como del PAN, como del calderonismo. Hay que poner aquí el calderonismo en una especie de categoría distinta a la del PAN, porque bueno, a final de cuentas, ni los panistas soportan a Felipe Calderón, los panistas históricos, los panistas doctrinarios, los panistas que saben lo que fue, los excesos, el autoritarismo, la manera en que Felipe Calderón dinamitó a su propio partido. Esta semana va a ser una semana intensa sobre la discusión de la reforma electoral. El INE mandó a hacer una encuesta que les salió el tiro por la culata. Fue un balazo en el pie la propia encuesta porque refleja que más del 80% de los consultados, ahora dicen que como es una consulta vía telefónica, no tiene tanto rigor como la entrevista o la encuesta a vivienda. No, imagínense, ya el hecho de tener teléfono implica una cierta categoría o nivel socioeconómico distinto a la gran mayoría de la población. Imagínense que les preguntaran a quienes no tienen recursos suficientes o en exceso o que no son considerados dentro de la clase media, qué opinan de que los árbitros electorales despilfarren el dinero público y que nos cueste a los mexicanos más de 20,000 millones de pesos todo ese aparato al año. Esto es lo que está en discusión y se va a profundizar durante esta próxima semana. Por otro lado, esta semana también el tema de Ayotzinapa, el tema de dinamitar la investigación que encabezó y ha encabezado Alejandro Encinas, uno de los funcionarios de mayor trayectoria dentro de la izquierda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con mayor credibilidad, que ha puesto el acento sobre todo en desmantelar los pactos de silencio y los pactos de impunidad, como el que existió desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto para proteger a Genaro García Luna. Esto es un pacto de impunidad. Este señor, Genaro García Luna, es un pacto de impunidad transaccional porque ni siquiera se atrevió el gobierno de Enrique Peña Nieto a mover un dedo para juzgar, señalar y exponer la trama de Genaro García Luna. Fue hasta la detención en diciembre del 2019 en Estados Unidos donde todo lo que varios... Retomamos, se nos fue la señal, pero nada más para terminar la idea. Solo fue, en el caso de García Luna, gracias por estar todavía, tuvimos un problema de conexión, solo hasta que Genaro García Luna es detenido en Estados Unidos, que ahora empieza a salir pues toda la porquería que estaba detrás de este grupo criminal, del cártel de García Luna. Esto es un pacto de impunidad. Esto es lo que se está rompiendo con la investigación del caso Ayotzinapa. Es un ejemplo de todo lo que puede suceder y de todos los intereses que hay involucrados en un crimen de Estado como es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la escuela Isidro Burgos en Ayotzinapa. Por eso ha generado tanta reverberancia y tanto contragolpe las detenciones de por lo menos 4 mandos militares involucrados en los hechos
del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. No es un juicio al ejército, no es una descalificación al alto mando militar o al actual secretario de la Sedena, como lo han tratado de tergiversar y de manejar en las columnas, en los voceros de esta derecha autoritaria y criminógena que está enquistada en estas instituciones. Se trata de acabar con este pacto de impunidad y de silencio transeccional, como uno de los ejemplos claros es Genaro García Luna. En Ayotzinapa estamos hablando de una concatenación de hechos delictivos que van desde la complicidad del alto mando policíaco estatal de Guerrero, del mando municipal de Iguala, del alcalde de Iguala, de quizá el gobernador o los gobernadores que han estado en Guerrero, y por supuesto de los mandos en las zonas militares de Guerrero, en la 27º Batallón o en la región militar de Guerrero, con el negocio y el trasiego de la heroína a Estados Unidos, del lavado de dinero a través del oro en Estados Unidos, la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa, que es una, no la única, sino una de las tragedias que ha vivido Guerrero durante tantos años, al estarse configurando un pacto criminal de complicidad, es lo que justamente los tiene absolutamente molestos. Es interesante, en estos momentos está la entrevista de Alejandro Encinas que le hicimos esta semana en el espacio de Voces Públicas en el canal 14. Los invito a verla, los invito a compartirla. Porque si Ayotzinapa tiene también vericuetos delicados, uno de esos vericuetos delicados es Enrique Peña Nieto. ¿Qué supo el expresidente Enrique Peña Nieto del caso Ayotzinapa? ¿Qué órdenes dio o qué órdenes no dio? Él fue el que ordenó que se torturara para poder ajustar la historia de la mentira histórica a los hechos que querían para proteger al ejército o proteger a los mandos militares de Iguala. ¿Qué es lo que sabe Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, sobre este caso? Pues por lo menos ahora lo que sí sabemos, esto salió en las publicaciones españolas, sobre todo en el periódico El País, pues que Peña Nieto está muy feliz porque ya es madrileño o español. Pues por eso se molestan tanto cuando Andrés Manuel López Obrador defiende nuestro origen e identidad indígena y nacional, porque tienen una colonización mental impresionante. Peña Nieto en su entrevista dice: me gusta vivir aquí y responderé sobre mi patrimonio. El expresidente, investigado por la Fiscalía de su país, compra una casa y piensa en instalarse en Madrid. El gobierno de España sabe que el expresidente mexicano vive en Madrid desde el mes de octubre del 2021. Se lo comunicó el propio Peña Nieto en una carta remitida a Pedro Sánchez, el primer ministro español. En fin, todo lo que imaginábamos de alguien que huye de su responsabilidad, pero lo estamos viendo en el caso de Enrique Peña Nieto. Pero, ¿de qué nos extraña si son... O sea, Enrique Peña Nieto no era algo ajeno al pacto de impunidad que ha prevalecido y que prevaleció desde Carlos Salinas de Gortari. Por eso es interesante que Carlos Salinas de Gortari también haya elegido España. Se inventa o se inventó el hecho, o no sé si se lo inventó, la verdad, no lo sé, de que tiene origen sefardí, es decir, de esta comunidad y civilización judía que fue expulsada de España hace ya muchos años, justo con la
con la época de la Reconquista, en 1492, con la época de Isabel la Católica, de los reyes católicos, que fueron los que vinieron y financiaron la invasión a las civilizaciones originarias de América o de Mesoamérica o de el centro y el valle de México y de la zona maya, en fin. Pues esta coincidencia no es solamente tal, está hablando de un temor y de algo que está acreditando también la Cuarta Transformación, que a donde haya que llegar, se llegará, y a donde haya que saber y conocer de lo que hicieron, omitieron o no hicieron los expresidentes, se sabrá. El único que queda en la ciudad, en el territorio mexicano es Vicente Fox, aunque cada vez se ande más en otra dimensión. Estas son las novedades y esto es lo que quería yo comentarles en esta noche de domingo. Espero que les sea útil este balance, compártanlo. Les agradezco mucho, déjenme ver si hay alguna pregunta o comentario que sea importante compartir o que valga la pena compartirlo. Dice Ana María Vázquez, no pudieron vetar el triunfo de AMLO porque habríamos tirado al INE, literalmente. Me imagino que está hablando de 2018. Dice Manuel Jiménez, Rentería, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son parte del PRI-AN-RD-MC, o sea, de la coalición opositora. Pero el MC no está en la alianza opositora, quiere pues capitalizar sus diferencias. Dice Paula Figueroa, si hubieran intentado bloquear de nuevo a AMLO, el INE hubiera tenido que hacer frente al tigre, o sea, a la furia social. Aquí estoy viendo otros comentarios. Dice, digamos sí a la reforma electoral. Es posible que si sigue el INE con tanta corrupción, quizá no tendremos otro presidente de visión progresista. Dice Enrique Hernández, a nadie asusta 400 llamadas telefónicas. ¿A quién intentan chamaquear? Me imagino que está hablando del tema Ayotzinapa. Muchas gracias. Muchos comentarios y saludos, mucha gente que está aquí en México y fuera del país. Por ejemplo, Luis Pérez nos manda saludos desde San Francisco. Muchas gracias a todas y a todos los mexicanos y mexicanas paisanos que están haciendo patria en Estados Unidos. En fin, muchas gracias, feliz domingo, feliz semana.